Estamos en Semana Santa, la Semana Mayor, un tiempo sagrado para los cristianos, pero ¿qué tan sagrado es para aquellos que viven en el mundo secular? Hablaremos un poquito de esto, pero ¿cómo lo vive un sacerdote que está a cargo de impartir sacramentos y de llevar la misa y la vigilia? También aprenderemos sobre esto. Semana Santa full aquí en Gurú TV. Si le interesa, manténgase atento. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Les invitamos siempre a recomendar este canal, Ernesto Jiménez, El Gurú en YouTube, a todos sus amigos y familiares. Hacemos un contenido sano, un contenido respetuoso, con argumentos, con investigaciones, para que hasta un niño o una niña lo pueda ver y aprender algo sin temor a nada raro. Les invitamos a que se suscriban, nos regalen un like, es gratis y ayuda muchísimo con el algoritmo. Y también denle a la campanita para que les salgan las notificaciones. Estamos lanzando 2 contenidos a la semana de diversos temas de interés, tanto que tienen que ver con República Dominicana como también con el resto del mundo. Y les habíamos dicho antes del bumper que vamos a hablar de Semana Santa en un sentido amplio, del significado, de cómo se vive aquí en República Dominicana, cómo lo vive la Iglesia Católica y desde la perspectiva de un sacerdote católico, cómo lo vive un sacerdote. Es algo que quizá muy pocas veces usted ha escuchado. Y para esta encomienda tengo el privilegio de tener aquí en mi canal por primera vez a un gran amigo que aprecio y respeto muchísimo, un ungido de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, amigo y padre, Alwin Figuereo, está conmigo aquí en Gurú TV. Muchas gracias, hermano. Para mí un placer, Ernesto, estar por aquí con ustedes, para hablar de esos temas que son tan importantes para todos nosotros los dominicanos, que tenemos unas raíces bien arraigadas en el cristianismo. Así es. Y que vivimos este tiempo en la generalidad con mucha devoción. Yo empezaba hablando, padre, de que siento que en el mundo secular la Semana Santa ha venido perdiendo fuerzas. Y aquí en República Dominicana uno hasta hace historias. Cuando yo era niño no se trabajaba desde el lunes santo hasta el domingo y ahora solo me dejan una especie de fin de semana largo. Esto desde el mundo secular. Obviamente usted como sacerdote tiene otra dinámica. Pero me gustaría saber, padre, ¿está desapareciendo el sentido de la Semana Santa en República Dominicana? Bien, Ernesto, para hablar de esta problemática que está sucediendo, tenemos que referirnos a la familia, porque sabe que de la familia es que vienen las tradiciones. Entonces, como la familia está teniendo sus dificultades, también la transmisión de la fe a los hijos, porque es algo que se transmite de padre a hijos y también en muchos de los casos en República Dominicana de parte de la abuela. La abuela es verdad, jugaba tiene un papel, mucha influencia. Sí, la abuela jugaba un papel fundamental, no era solamente consentir a los nietos, sino también llevarles a
a la iglesia y transmitirle la fe. Oye, qué buena Entonces, explicación. Claro, la familia es un pilar fundamental de la sociedad, es el ADN de la sociedad y la familia está siendo atacada en este mundo contemporáneo y así también las tradiciones que vienen de la mano. Wow, exactamente. interesantísimo, Alvin. Así es. Y viéndolo desde el punto de vista católico, me gustaría a manera de lección que nos explicara qué es la Semana Santa y por qué es tan importante para el cristianismo. Muy bien, para nosotros los cristianos católicos, que tenemos lo que se llama el año litúrgico, que es diferente al año civil. El año litúrgico comienza en Adviento y termina el último domingo del tiempo ordinario, que es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Entonces, dentro del año litúrgico hay un tiempo, una semana que tiene preeminencia sobre todo el año. Esa es la Semana Santa, porque celebramos los misterios centrales de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el acontecimiento central de nuestra fe cristiana. Y de ahí la Semana Santa, que empieza entonces el Domingo de Ramos o el Viernes de Dolores. Yo he visto mucha confusión con ese tema también, de cuándo empieza realmente la Semana Santa. Me gustaría que nos comentaras, Padre, cuándo empieza, qué se celebra y cuándo termina, qué se conmemora y por qué. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión del Señor. El Viernes de Dolores, que es el último viernes de la Cuaresma, recordamos los dolores de nuestra Madre la Virgen María, que ha entregado a su Hijo y que también de cierta manera ha estado unida a esta redención de Cristo, en el sentido que ha empujado a su Hijo. Pero la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, cuando se conmemora la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Cabe destacar que este Domingo de Ramos tiene dos partes. Primero es esta procesión con las palmas, con los ramos, que es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Pero después se ve la parte de la pasión. Por eso se le llama Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión. Es el único domingo en el año que se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, y eso lo pudimos vivir. Se lee el Evangelio que se proclama en toda la Iglesia Universal, es justamente la pasión de nuestro Señor ese Domingo de Ramos, que me llamó la atención, por cierto. Y algo que genera también mucho interés en muchos amigos y amigas que desconocen estas tradiciones es el hecho de que Jesús, Hijo de Dios, entra a Jerusalén en un burrito. Y mucha gente se pregunta, pero ¿por qué? O sea, si Él es Dios encarnado, el Salvador, ¿por qué entró en ese animalito tan sencillo? Cualquiera hubiese pensado, bueno, un caballo o un carruaje, pero ¿por qué un burrito, Padre? Bien, como Jesucristo es el Rey, el Mesías, el Rey de Israel, pues nosotros somos el nuevo Israel, tenían la tradición de entrar en un burro. Era la tradición de los reyes de Israel, porque el burro también es un animal que no se usa para combatir, a diferencia del caballo y demás. Entonces, por esa parte, pero más lo de la tradición del pueblo de Israel, que sus reyes entraban en un burro. Y vinculado a una especie de mensaje de paz. Sí, también. Eso está interesante. Entonces tenemos Domingo de Ramos. Empieza la Semana Santa. Transcurrimos desde lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo y llegamos a Viernes Santo, que es ya como la otra gran fecha en donde conmemoramos la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Padre. De viernes a domingo, ¿cuáles son los elementos más trascendentales y cómo la Iglesia Católica los vive? Bien, bueno, el Jueves Santo también es importante. Gracias. Porque sí. el Tríodo Pascual empieza en las vísperas del Jueves Santo, es cuando se termina la Cuaresma. Okay. Porque la Iglesia toma la tradición judía, que el día empieza no en la mañana, sino en las vísperas. Entonces el Tríodo Pascual, que es ya cuando comienza la parte más importante de la Semana Santa, comienza con la cena, con la última cena del Señor y con sus discípulos. Ok. Eso, y entonces llegamos al viernes. Y el viernes, más o menos, ¿cómo se dieron los acontecimientos? Muchas personas no saben cuándo fue que crucificaron a Jesús. Inclusive una amiga me preguntaba algo interesante. Me decía, Ernesto, ¿pero por qué son 3 días? Si el Señor muere el viernes y resucita tempranito el domingo,
parece que ella entendía que había que contar como de 24 horas por 3, ¿verdad? Sí, No pasaron las 24 primeras horas, después las 24 segundas horas, después las 24 terceras horas. ¿Cómo, padre, más o menos, acorde al relato bíblico, se dio ese momento de viernes a domingo de muerte y resurrección de nuestro Señor? Bien, entonces el Señor primero es apresado en el Getsemaní. Sí. Eso es ya después de la última cena. La última cena fue un jueves. Fue un jueves. Jueves en la noche. Sí, un jueves. Ok, entonces al Señor lo apresan en la madrugada del viernes, noche del jueves, por ahí. Más o menos. Ok. Más o menos. ¿Y qué continúa? Entonces, si alguno tiene presente el relato de la pasión, ve que hay todo un trámite. Se llevan al Señor, al Sanedrín, ahí le hacen acusaciones falsas, dice que le escupen, le abofetean, y el Señor empieza a hacer su vía crucis, que es el camino hacia el Calvario, hacia el monte Calvario. Entonces, el Señor es crucificado a la hora de sexta. La hora sexta es el mediodía, al mediodía, hacia las 12 del viernes. Entonces, crucificado al mediodía, pero muere a la hora de nona, que es a las 3 de la tarde. Wow, 3 horas colgando de la cruz en terrible agonía. Y diversas palabras que el Señor profiere, sí, creo que ese es el término correcto. El Señor habla de perdónalos porque no saben lo que hacen. Unas palabras para mí muy conmovedoras, que si uno lo ve en la vida diaria, los seres humanos vivimos pisoteando el amor de Dios y no nos damos cuenta, no sabemos lo que hacemos y caemos en el pecado hasta en una ignorancia suprema. Pero hay una palabra que siempre a mí me ha generado mucho debate y muchos amigos yo sé que así lo entienden, que es cuando el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay personas que me han preguntado, Ernesto, ¿y qué fue? O sea, en ese momento el Señor dudó de sí mismo, porque Él es Dios. Entonces, Él le pregunta al Padre, Él le pregunta a Dios, y Él es Dios, que ¿por qué me has abandonado? Mucha gente no entiende, Padre, esa expresión de nuestro Señor en la cruz. ¿Cómo pudiéramos de manera llana, yo sé que es un tema complejo, pero cómo pudiéramos de forma llana entender eso? Bien, según la fe católica, tenemos, dice la doctrina, un Dios y 3 personas. Entonces la segunda persona de Dios, que es el Verbo, se hizo carne. Entonces Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces cuando Cristo está en la cruz, que menciona estas palabras, tengo que apelar siempre a la tradición judía porque Jesús era judío. Y según los judíos, cuando tú mencionas los primeros 2 versículos de un salmo, es como si tú estuvieras diciéndolo entero. Este salmo comienza diciendo eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al final, dice, el salmo hace una exclamación de esperanza. Es un grito de esperanza. Mas tú, Señor, tú eres el santo, tú que habitas en los sauces del pueblo. O sea, para entenderlo hay que leer todo el salmo, porque al final se ve cómo Jesús pone su esperanza en el Padre. Wow, que mira, qué bonito. Y eso mucha gente no lo sabe. En la tradición judía, uno apela a un salmo con las palabras, las líneas iniciales. Sí. O sea, eso quiere decir que nuestro Señor probablemente no, lo profirió las palabras. Se estaba pensando en ese salmo de David en ese momento. Efectivamente. Wow, eso es impresionante. Y termina entregándole su espíritu de vuelta al Padre. Yo he leído, Padre, y es algo que también genera confusión, de que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, hubo una especie de temblor, se rasgó el velo del templo, que tiene un significado que mucha gente también desconoce. ¿Por qué es importante esto de que el velo del templo de Salomón, la morada de Dios, se rasgó? ¿Cuál es la carga simbólica que tiene? Bien, nuestro Señor ya en su vida pública había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces, los evangelios, los primeros 3 evangelios se llaman evangelios sinópticos. Sinópticos significa que son casi iguales, pero tienen alguna cosa que varían. En el Domingo de Ramos de ese año... Eso es Mateo, Marcos y Lucas. Exacto. Yeah. Este año se proclamó la pasión según el Evangelio de Mateo, porque estamos en el ciclo A. Es dependiendo del ciclo que se proclama uno de los evangelios sinópticos. Son estas cosas de la iglesia que hay que estar ahí para uno conocerlas, porque Dios... Entonces el Evangelio de Mateo dice que cuando Cristo muere, se rasga el templo y los santos que están en la tumba resucitan. Porque para Mateo, la crucifixión y la muerte del Señor es ya un juicio, donde nuestro Dios tiene misericordia, porque la muerte
del Señor es una entrega por amor, para redención de nuestros pecados y salvación nuestra. Entonces dice que ahí mismo los santos resucitan. De cierta manera Dios está haciendo un juicio ahí. Y a uno que no es culpable, que es Jesús, que se ha entregado y está justificando a aquellos que son culpables, que somos nosotros. Wow, impresionante. Y entonces ya con la muerte de nuestro Señor llegamos al sábado y el Señor desciende a los infiernos. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo muere en la cruz. Conocemos todos bien el episodio de José de Arimatea, que le pide a Poncio Pilatos que le permita sepultar el cuerpo de nuestro Señor en una tumba que él había adquirido nueva para su familia. Ahí colocan a nuestro Señor Jesucristo. Está ahí, la tumba vacía, está en Jerusalén. Eso ahora mismo está cerrado Jerusalén por el conflicto, pero muchos hemos tenido la oportunidad, y le doy gracias a Dios de ello, de visitar ese lugar santo y con una energía profunda que lo sienten hasta los no creyentes. Y tengo testimonio de ello. El padre Alwin inclusive vivió en Israel más de un año, ¿no? Un año, y sí. bueno, tuvo también ese hermoso privilegio. Pero padre, esto de que Jesús desciende a los infiernos, eso, o sea, es literal. O sea, él bajó al infierno. ¿Y a qué fue de haber sido así? Antes de que nuestro Señor Jesucristo diera la vida y resucitara, el cielo para nosotros estaba cerrado. Entonces todos los que morían, incluso los santos, iban a un sitio que la tradición judía le llama Sheol o el Hades, que no es el cielo. También se le llama el seno de Abraham. Entonces Jesucristo desciende a ese sitio, que es diferente al infierno donde están los demonios. El libro del Apocalipsis dice que hubo una batalla en el cielo entre Miguel y los ángeles de Satanás, el diablo, y dice que fueron arrojados al infierno estos demonios. Entonces hay un infierno donde están los demonios, pero antes de la resurrección de Cristo había un sitio que la tradición judía le llama Sheol o seno de Abraham, donde estaban Abraham, David y los santos. A ese sitio el Señor desciende. Como para llevarlos entonces ya al cielo con las puertas abiertas para todos. Efectivamente. Eso es impresionante, es algo que, bueno, después con más tiempo veremos la vuelta cómo profundizar en ese tema. Entonces llega el domingo y nuestro Señor resucita. Resucita entre los muertos de forma gloriosa y, como ya usted nos describió, abriendo las puertas del cielo para redención del hombre, para redención de la humanidad. Ese acontecimiento entonces, ¿cómo se da? Primero lo vieron las damas, ¿no? Las mujeres fueron las primeras en presenciarlo, o fue al ángel. ¿Cómo fue el acontecimiento? Bien, bueno, para la iglesia se hace una vigilia, porque hay un canto de San Agustín que es impresionante, se llama el pregón pascual, hablando de esta noche, que es la vigilia pascual, es madre de todas las vigilias. Entonces el pregón dice: tú solo conociste la hora en que Cristo resucitó. Por eso nosotros hacemos una vigilia esperando que pase el Señor. Entonces, después que el Señor resucita, la primera que se le aparece es a María Magdalena y la llama con un término. Le dice: mujer, ¿a quién buscas? Porque ella va al huerto, al jardín, que es el sitio donde se encuentran el esposo y la esposa. Porque María Magdalena es imagen de la iglesia. Esta es la mujer a quien el Señor perdonó y sacó los 7 demonios. Entonces, esta mujer, después de ser perdonada y Cristo resucitar, Él se le aparece. Y ella estaba llorando porque no encuentra el cuerpo del Señor ahí en el sepulcro. Y ella se encuentra con Él y piensa que es el hortelano, el jardinero, porque ya el Señor tiene un cuerpo transformado, transfigurado. Entonces, cuando el Señor le dice: María, le llama por su nombre y ella le reconoce. Pero este término de mujer que Cristo le dice a María Magdalena es haciendo alusión a la mujer antes del pecado. A la mujer antes del pecado. Porque la resurrección de Jesucristo a nosotros nos renueva, nos hace un ser nuevo. Entonces está la María Magdalena, que es imagen de la iglesia, que Jesucristo ha renovado, ha perdonado, y está el esposo, que es Jesucristo. Wow, impresionante. Y luego, bueno, luego ya se presenta con los apóstoles. Ahí está el famoso episodio, ¿no? del que no creyó. Fue Tomás, exacto, que tenía que ver para creer, que también nos habla a nosotros mismos, nos pone en un espejo. Muchas veces
no tenemos fe. Bueno, la mayor parte del tiempo no tenemos fe. Y nos ponemos así como Tomás, de que no, tengo que ver, Señor, un milagro patente o algo para empezar a creer. Y en ese sentido, Padre, me gustaría entonces que nos comentara para ya cerrar esta parte de la narración cronológica de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. El Señor Jesucristo permanece en la tierra luego de resucitado un tiempo y luego asciende a los cielos. Más o menos cuánto tiempo fue, si se sabe, y ese ascenso, ¿cómo se dio? Muy bien, después de Cristo resucitar, dura 40 días apareciéndosele a los discípulos, porque nosotros, nuestra razón es limitada. Entonces, un hombre que resucite de la muerte, hay que... Jesucristo de cierta manera ayuda a los discípulos dándole la fe. Incluso la primera vez que se aparece, primero le dice, paz a ustedes, porque sabe que los discípulos a la hora de la crucifixión, ¿qué hicieron? Huyeron todos. Pero cualquiera. Entonces cuando ven al Señor, dice, oye, a mí el Señor me va a regañar porque le dejé solo, que a veces también pasa con nosotros, sí, ¿verdad? Pensamos que el Señor, pero el Señor le dice, paz a ustedes. Y después dice que sopla y le dice, reciban el Espíritu Santo. Y dice que les abrió las mentes, porque también la fe, según la doctrina de la iglesia, es una virtud teologal. Virtud teologal significa que es una virtud dada por Dios. Okay. Entonces, Cristo dura 40 días apareciéndose a los discípulos que en un momento también vuelven a su vida, a su rutina de vida, vuelven a pescar. Entonces, Cristo le va ayudando a creer ciertamente que Él ha resucitado. Y hay un momento muy importante con unos discípulos de Emaús que habían puesto su esperanza en Jesús. Entonces el Señor se le aparece por el camino y le pregunta, ¿qué están discutiendo? Y le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Aquel que ya creíamos que era el Mesías ha muerto. Y el Señor poco a poco le fue explicando las Escrituras, lo que hace con nosotros, poco a poco. Después dice que come con ellos y a la fracción del pan les reconoce y Cristo desaparece. Impresionante y hermoso. Señores, estamos conversando con el padre Alwin Figuereo. Él es un muy gran amigo nuestro y de mi familia y le agradezco nueva vez haber sacado un tiempo. Yo sé que de aquí va a celebrar la Eucaristía, imagínense, es una temporada de mucho trabajo para los sacerdotes de la Iglesia Universal. Y a ustedes, amigos y amigas, les recuerdo una vez más, por favor compartan este contenido. Estamos haciendo un esfuerzo que surge del amor por llevar buena información de calidad, con respeto. En tiempos en donde la comunicación está tan deteriorada y tan degradada, nosotros intentamos hacer algo distinto, información de calidad y con mucho respeto para que un niño o una niña puedan ver este programa, aprender y no tener miedo ni siquiera de escuchar una palabra altisonante. Por favor, suscríbanse a este canal. Esto es Ernesto Jiménez, el Gurú. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y regálenos un like. Insisto, es gratis y ayuda muchísimo a que el algoritmo nos recomiende a otros usuarios de YouTube. También pueden ver este programa en el canal 107. Estamos en La Voz Pública, Gurú TV, por el canal 107. Padre, entonces había hablado yo también, antes de empezar esta conversación, de que vamos a aprender un poquito más de cómo los sacerdotes de la Iglesia Universal viven este tiempo tan importante para nosotros los cristianos. En el caso suyo, su agenda, lo podemos ver desde el viernes hasta el domingo. ¿Cuáles son las celebraciones que a usted le toca presidir en la iglesia? Muy bien, ya el viernes de Dolores, donde recordamos estos dolores de la Virgen, hacemos el Via Crucis. Sí. Ya todos los viernes de Cuaresma se viene haciendo el Via Crucis, que es una piedad popular de nuestra iglesia, donde recorremos el camino hacia el Calvario de nuestro Señor. Entonces ese día se hace la misa, después el Via Crucis, luego el domingo de Ramos, que es una celebración bien cargada, preciosísima, sí, es pero bien cargada. Ya de lunes a miércoles. Y se hacen en diversos horarios, ¿no? Por lo menos en Jesús Maestro, si no me falla la memoria, hubo una celebración de Domingo de Ramos a las 6:30. Fuimos de Casa San Pablo hasta el templo con las palmas. Luego hubo otra a las 11 de la mañana y finalmente hubo otra a las 6:30 de la tarde. 3 veces el domingo. Me imagino que a usted le tocó también algo muy parecido, ¿no? Más o menos. Dependiendo de la población de la parroquia y el tamaño de la parroquia, se hacen diversas celebraciones. Entonces, padre, lunes, martes, miércoles, ¿cuándo vuelve otra gran celebración de la iglesia ya entrada la Semana Santa?
El Jueves Santo. El El Jueves Santo tenemos una celebración preciosísima que se llama Misa Crismal en la catedral, donde se bendicen los óleos que van a ser utilizados durante todo el año para los sacramentos. Está el óleo de los enfermos para ungir a los enfermos, que la unción les fortalece en el cuerpo y el espíritu. Está el óleo de los catecúmenos, que se utiliza para el bautizo, y el Santo Crisma, que se utiliza para la confirmación, el bautismo y el sacramento del orden. Qué interesante. Esto es el jueves. El jueves. Entonces, el viernes, ya ahí llegamos al momento de la crucifixión de nuestro Señor. El viernes está la vigilia, ¿verdad? Y se pudiera decir... es el sábado. Es el sábado. Entonces, ¿qué tenemos el viernes? Gracias por la corrección. Sí, pero hay una celebración también muy importante para nosotros los sacerdotes, bueno, todo el pueblo santo de Dios, el jueves en la tarde, que es la misa de la Cena del Señor, donde recordamos que el Señor instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio y también el mandamiento nuevo del amor cuando lava los pies a los discípulos. ¿Esa es solo de ustedes los sacerdotes? No, ese es de todos. Ah, uno puede ir. Toda la iglesia, sí. Ah, pero mira, yo no he ido a yo no he ido a esa, ¿no? Sí, que cuando se hace después de la celebración, se lleva a la reserva, al monumento, que se hace un momento de oración en el monumento. Bueno, estoy confundido. Sí. Cuidado si he ido, pero ahora estoy un poquito confundido. Entonces, eso es el jueves. Y llegamos el viernes. ¿Qué tenemos en la iglesia el viernes? El Viernes Santo, que es el único día en el año que no se hace misa, no se hace Eucaristía, sino que se hace la celebración de la palabra. Hay unos oficios propios del viernes, que normalmente en las parroquias comienza a las 3 de la tarde, que es la hora de nona, en el momento en que el Señor muere. Que es interesantísima porque el sacerdote entra en silencio, todos se ponen de pie y el sacerdote se postra delante del altar durante un tiempo, guardando el silencio por la muerte del Señor. Sí. Luego se sigue la liturgia de la palabra, se proclama la pasión nuevamente, pero el Viernes Santo siempre es del Evangelio según San Juan. Okay. A diferencia del Domingo de Ramos. Y después de la proclamación de la pasión, se hace la adoración de la cruz. La adoración de la cruz, donde uno va y besa la cruz, porque no hay salvación sin cruz. Todos tenemos una cruz. San Pedro, en un momento, cuando el Señor le anuncia la pasión, San Pedro dice, Señor, a ti no te va a pasar eso. Un poco estaba sorprendido. Y también en la transfiguración, él dijo, Señor, vamos a hacer 3 tiendas aquí. Porque no quería pasar por la cruz, pero todos tenemos algún sufrimiento que junto con el Señor lo podemos llevar y que el Señor lo convierte en bendición, en glorificación. Excelente. Y ya sí llegamos entonces al sábado, domingo, la vigilia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vive la Iglesia Católica? Bien, llegamos entonces a la celebración central del Triduo, que es la solemne vigilia pascual. En la vigilia pascual celebramos la muerte y resurrección de Cristo y es la noche por excelencia donde se hacen los sacramentos de iniciación cristiana. Los hermanos que no tienen sacramentos, los adultos, reciben el bautismo, la confirmación y reciben la Eucaristía, la primera comunión. Okay. Y los que están bautizados hacen la renovación de las promesas bautismales, renunciando al pecado, a Satanás y adhiriéndose a Dios, profesando el credo. Entonces, esa noche es la noche en que Cristo ha vencido la muerte, dice el pregón pascual. Y estaba viendo por ahí que hicieron unos cálculos y dicen que este año coincide la vigilia pascual y el Santo Triduo, todos estos misterios, a el año en que Cristo los vivió. Ok, o sea, coincide los días exactos. Sí. Mira qué especial. Y se pudiera decir, Padre, entonces que esa celebración, esa vigilia, es la más importante de todas las celebraciones de la iglesia durante el año. Así es. Incluso la iglesia dice que los domingos, que son el día del Señor, es una continuidad de la vigilia. Es como una prolongación de la vigilia pascual, los domingos que celebramos. Me gustaría ir terminando esta conversación, agradezco nueva vez su tiempo, con un mensaje y, si no es mucho pedir, finalizar con una oración, Padre, para aquellos amigos y amigas que quizá por la razón que sea,
no han tenido la oportunidad de vivir la Semana Santa o no han tenido la conciencia o el conocimiento. Si se fijan, el programa del día de hoy fue muy educativo para que todos aprendamos un poquito más de este periodo tan importante para los cristianos. Y me gustaría un mensaje, Padre, para esas personas que no tienen conocimiento de lo que se está viviendo y que pudieran a través de este programa recibir un rayito de las maravillas, de los tesoros del amor que nos ofrece nuestro Señor, y finalizar con una oración. Bien, primero exhortarles a que puedan vivir esta Semana Santa reflexionando un poco acerca de la vida. Siempre en el mundo hay acontecimientos que nos llaman, que nos cuestionan, que nos hablan acerca de nuestra existencia. Y lo que celebramos en la Semana Santa, como es el misterio de la Pascua del Señor, Pascua es pasión, muerte y resurrección, es de uno que se ha entregado por los pecadores. Nosotros somos pecadores y Él es el justo. Entonces, aunque usted no tenga mucho acercamiento con la fe o mucho conocimiento, usted puede acercarse un poquito a la iglesia en cualquiera de estas celebraciones y sentarse. Por eso es que dan estos días de asueto para que uno pueda participar y verá que no se arrepentirá, que no se arrepentirá. Y también vivirlo en la tranquilidad. A veces nos exasperamos o a veces pensamos que son días libres para ir a la playa y demás, que no está mal ir a la playa, pero durante el año hay muchos fines de semana largos, hay muchos días en los que podemos ir. Entonces en esta semana dediquémosla a acercarnos un poquito al Señor y verán que no se arrepentirán. ¿Pudiera, Padre, terminar esta conversación tan importante y tan edificante con una oración, por favor? Claro que sí, para mí un placer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, porque nos permites llegar a los hogares a través de estos medios. Te pedimos por cada familia que nos escucha, te pedimos por todo nuestro pueblo dominicano, para que tú nos ayudes a vivir esta Semana Santa en santidad, nos concedas acercarnos a ti y contemplar el gran amor que tú nos tienes. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias, Alvin. La verdad que para mí un lindo privilegio que por primera vez hayas estado aquí en este canal, Ernesto Jiménez, El Gurú, y en este programa El Gurú TV, canal 107, todos los jueves a las 8 de la noche. Puede estar en sintonía con nosotros y también en mi canal de YouTube puede acceder a este contenido. Muchas gracias, Padre, y para ustedes, que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.